Estaba la novia, no hay. O reina madre, porque las vísperas de María Reina también. Hoy hemos escuchado recién, Padre Mariano anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el final del Evangelio de Mateo, un Evangelio especialmente comunitario. Y el horizonte de este Evangelio es la totalidad del poder que viene de Dios. Yo he recibido todo el poder, la totalidad de los destinatarios, todos los pueblos, todas las naciones, la totalidad de lo que Jesús enseñó, enséñenles todo lo que yo les enseñé, y la totalidad del tiempo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la primera lectura se nos regala cuál es la potencia de ese poder, de dónde viene todo ese poder con el cual vamos a catequizar, a evangelizar a todas las naciones, evangelizar con todo lo que Jesús nos dijo, todo el resto de la historia hasta que Él vuelva. El amor, que es la fuerza misma del Espíritu Santo. Y si bien decimos que el amor no es otra cosa que la amistad con la que Dios nos ama y nos pide que nos amemos, este es el Espíritu Santo, que es el mismo amor entre el Padre y el Hijo. Y hoy celebramos a quien llamamos el patrono de los catequistas, el Papa Pío X. Y sorprende, cualquier parecido no es casual, que después de algunos papas nobles o de carreras diplomáticas, fue elegido este hombre, patriarca de Venecia, obispo de Venecia, hijo de un matrimonio muy sencillo, muy pobre. Su padre era cartero, su madre costurera. ¿Quién iba a decir? Una familia de 10 hermanos. La madre quedó viuda muy pronto, si no fuera por el párroco de su pequeño pueblo, no hubiera podido hacer ningún estudio, Giuseppe Sarto. Lo cierto es que hay una anécdota, el año pasado creo que la conté aquí, pero es una anécdota de la vida de San Pío X, que el día que fue creado cardenal en el consistorio allá en 1893, le da a besar Giuseppe el anillo de cardenal que les impone junto con la birreta o berreta colorada el Papa a los nuevos cardenales, se lo da a besar, ella lo besa, pero le da ella a besar a su hijo la alianza matrimonial. Tú serás cardenal, pero yo soy tu padre, tu madre. Para que no nos olvidemos de dónde venimos. Yo soy tu madre. Y si no fuera por esta alianza, por esta alianza matrimonial, vos no estarías aquí. Los curas a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de eso. No son los curas. Su lema, con ese lema, no su lema, o motto, como dicen los italianos, es instaurar todo en Cristo. Nos resulta un poco difícil instaurar todo en Cristo. Sin embargo, en esa época en donde todo intentaba ser restaurado, es como restaurar, es como reformar, es como renovar, revitalizar y, por qué no decir, refundar todo en Cristo. Las palabras son variadas, pero el significado en el fondo es el mismo. Así como los carismas y ministerios son muchos, todos deben ser fundados y animados por uno solo, que es el Espíritu Santo. Hoy quizá diríamos otras palabras y los jóvenes la entenderían mejor, no solo los jóvenes, sino resetear, reconfigurar, recalcular todo en Cristo. Es verdad que no podemos hablar de Pío X hoy sin comprender contextos muy distintos. Esto exigía en su momento actitudes pastorales diversas.
pero hay que comprender mejor las consecuencias negativas tratando de mirarlo desde una perspectiva histórica y no fotocopiando o clonando, pero también el valor de algunas consecuencias positivas, inusitadas, de alguien que en su medida fue un gran reformador y que tuvo muchas resistencias. ¿Por qué reformador? Y si hablamos de un obispo, el obispo de Roma, que ejerce 3 oficios al mismo tiempo, el de gobierno, bueno, él promovió que finalmente la Iglesia se actualizara y tuviera, como todas las nociones del mundo, un código de derecho canónico, que hacía todo mucho más práctico y que todo el pueblo de Dios, en la medida de lo posible, pudiera conocer las leyes de la Iglesia. O también reformar la curia, que era un nido de cosas desorganizadas, donde cada uno parecía el rey de su sector, más modelo feudal que una iglesia comunión. En cuanto al ministerio de santificación, él fue el que promovió de una manera inusitada la comunión de los niños y la comunión frecuente. Nos parece hoy lo más normal del mundo, aunque hayamos instaurado la comunión no frecuente o infrecuente, pero fue una gran reforma. Y en el mundo de la enseñanza, el otro oficio, la catequesis, un gran impulsor de la catequesis. De hecho, se cumplirá en el año que viene 120 años de una encíclica sobre la catequesis. No la vamos a leer, seguramente Mariano, que es un maestro del reseteo, de la reconfiguración y de las cosas que las manda al mundo inmediatamente, pero no como francotirador, como tantos youtubers hablan de quien quieran y como quieran contra el Papa, probando papas como se prueban helados, ¿no? Sino eclesialmente, esta encíclica tiene un nombre especial, era un momento demasiado amargo, sería la traducción de la palabra latina, porque nada lo amargaba más que la gente, el pueblo de Dios, el pueblo no conociera a Jesucristo, ni los misterios de la vida de Jesús. Y es increíble porque este hombre, cuando hablaba de pueblo, él que venía de estratos pobres, no lo decía como hasta entonces se podía decir el pueblo inculto, el pueblo no letrado, sino todo el pueblo de Dios, incluso aquellos que se dicen letrados y se dicen conocedor de todo, pero no conocen a Jesucristo. Enseñar es el primer ministerio de Jesús, enseñar. Es el primer ministerio de cualquier cristiano, enseñar. La palabra suena dura, hoy nos parece rara, la doctrina, pero la doctrina también es la vida, y en esa encíclica habla de las virtudes teologales, de las virtudes morales, de la dignidad de la persona humana, que es el deber más grave de todo sacerdote y de todos aquellos que cooperan con los sacerdotes, decía. No solo enseñar, sino que oren, mediten y crean, citando esa frase tan bella de la ordenación diaconal cuando se le entrega el libro de los evangelios al nuevo diácono que va a ser ordenado sacerdote o el diácono permanente, como tenemos tantos en la diócesis. Cree lo que lees, enseña lo que crees, vive lo que enseñas. Y ahí el Papa no lo dice para los diáconos, sino para todo catequista. Predicación y enseñanza. Que no les falte a los demás, especialmente a los pobres, las posibilidades de formarse. Esa frase tan bella de Jesús al ciego de nacimiento en el templo, que le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Al ciego que acaba de ser curado. ¿Quién es para que crea en él? Soy yo quien te habla. Esa es la misión del catequista. Una siembra en una tierra que necesita ser fecunda y crecer. Así como el entender es la facultad principal del ser humano, entender en el sentido de no solo intelectualoide, sino comprensión y amor,
Y eso necesita de la palabra materna para poder entender las cosas, y así es desde que somos pequeños. Lo mismo en el entender de la fe. La fe viene de la escucha de la predicación. Y San Pablo se pregunta, como uno se pregunta en cualquier diócesis, ¿cómo oír hablar del Señor si no se les predica? ¿Y cómo les será predicado al pueblo de Dios el misterio de Jesús si no son enviados? Un sucesor de San Pío X, de nombre Francisco, carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos, o por lo menos para un porteño, porque más o menos hablamos de barrios semejantes, Flores, Caballito, él es mucho mayor que yo, y el cita mayor que el Papa. Así que el cita va a tener que, el día que lo vea, decir, respetame que soy mayor. Nos habla en este documento en el que instituye este antiguo ministerio, no es que se le ocurre sacar cosas nuevas, sino la novedad de instituir un ministerio que es el más antiguo, el de los catequistas, como el de Felipe Diácono, que catequizaba a los samaritanos, al eunuco que encontró ahí camino hacia Etiopía de vuelta. No comprendes lo que lees, yo te explico. El plantar la iglesia, el desarrollo de la comunidad cristiana, en colaboración, Pío X hablaba de la palabra cooperación, con los sacerdotes, con los obispos en la difusión del mensaje. Pero no solo difundir un mensaje, sino difundir la experiencia de Jesús resucitado, despertando el entusiasmo personal de cada bautizado, reavivando la conciencia de estar llamados a realizar la propia misión en la comunidad. Dar a conocer la belleza, la bondad, la verdad de la fe cristiana, el servicio pastoral de la transmisión de la fe. El catequista, dice Francisco, no es un maestro o un profesor que cree y da una lección. La catequesis no es una lección en este sentido, sino la comunicación de una experiencia, el testimonio de una fe que enciende los corazones porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. Pero vayamos a esta mujer, después le cuentan si acaso alguna cosa se le escapa. El Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio, saca brillo a un espacio hermoso de la originalidad femenina que enriquece a toda la Iglesia y a todo el mundo. Es una colaboración que caracteriza a todas las mujeres del Nuevo Testamento. En primer lugar, diría como nota característica, en cualquier cosa que se parezca a el cita no es casual. La capacidad de acogida junto a una tendencia de mayor activismo de parte del varón. Eso le da a la mujer una mayor profundidad y disponibilidad, una mayor capacidad de escucha y contemplación. Facilita una mirada más profunda y la acogida que transforma del Espíritu Santo. En segundo lugar, una capacidad de anticiparse de la mujer que precede y prefigura sucesivos comportamientos masculinos. En el servicio, en la amplitud de perspectivas, en la fe, en el don de sí mismo, en la intuición de la verdad que salva, en el recuerdo de las palabras del Señor, en el anuncio. Incluso hay acciones que son verdaderamente provocativas a Jesús y a los apóstoles, para arrancar de ellos acciones salvíficas que al principio son negadas, la mujer sirofenicia, a la que Jesús parece ignorar. Incluso le reprocha, no es bueno darle de comer a los cachorros el alimento de los hijos, pero los cachorros también comen las migas que caen de la mesa de los hijos, dice la sirofenicia. Y Jesús se admira como no se admira en otro lado del Evangelio: mujer, qué grande es tu fe.
Qué poca es tu fe, le dice a Pedro. Cuando se hunde, dice, me hundo. Y en tercer lugar, un impulso a lo universal en sus intervenciones, muchas veces anticipándose. Basta la Magdalena, a la que le debemos estar hoy sentados aquí el 21 de agosto del 2024. He visto al Señor, es toda su catequesis, y no le creyeron. Y aún hoy no le seguimos creyendo a las catequistas. La misión está invitada a crecer, a ampliarse con la presencia, iniciativas, pedidos verbales explícitos, gritos de la mujer, superando nuestros límites codificados, masculinos y cuántas veces, es verdad, machistas. En la misma pobreza, fragilidad y disponibilidad de la mujer del tiempo de Jesús se abren perspectivas inusitadas para acoger la acción del Espíritu Santo, la palabra que fecunda y acoger el cuerpo del Señor en la pasión, porque los apóstoles se habían escapado. Sí, la mujer antecede, provoca, interioriza, asimila, profundiza y permite un desarrollo más amplio y universal a la salvación. Pero esa mujer hoy es Elsa. No te preocupes, no voy a leer tu prontuario, ni tampoco tu currículum vitae, no hace falta. No. De naturaleza docente y discente a la vez, de la palabra que es escuchada antes que enseñada, y un deseo, una pasión, que es lo que a veces olvidamos en nuestros ministerios, la pasión, que significa saber padecer y la fuerza para mover, de conocer al Señor vivo y presente en todas las vicisitudes de la vida. Una mujer, Elsa, que se destaca, soy testigo de su permanente preocupación de alentar y educar a las personas de su comunidad y de todas las comunidades. No es una señora feudal de su corralito o de su ranchito, que se destaca por la profunda alegría con la que afronta y ayuda a afrontar, como diría el concilio, los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de la vida de todas las personas. Una mujer que se destaca por su presencia comunitaria en diversos niveles, para seguir, lo digo con la E para acordarme, estudiando, entendiendo y enseñando. Una peregrina contemplativa, itinerante y generosa. Antonio Machado decía en un poema, quien no parte no llega, y siempre está partiendo. Tu casa, como decía un testimonio cuando te fue otorgado el premio del Divino Maestro del Consudec, había una serie de testimonios, me los leí todos, no los cloné, pero los comprobé, los refrendé, y decía, tu casa, que está en la línea de los Fortines, Guaminí, es una casa de puertas abiertas, de mucho trabajo, de mucho espacio para preguntas, comentarios, diálogo, política, literatura, música, historia, noticias, y para hablar de él, que es nuestro ideal. Casa abierta para Jesús y para todos aquellos que quisieran conocerlo. Una escucha de solo aquella que sabe ponerse a los pies de Jesús para escuchar. Finalmente, donde descansa. Uno puede ir a descansar. Me acuerdo la primera vez que fui a tu casa. Daba la impresión que era un pollo listo para la Navidad. Me dio de comer como si quería sacar información de este obispo coadjutor. Y se la di, Has recreado, y termino, un poema de la subida al monte de Carmelo de San Juan de la Cruz, con tu propio modo y decencia docente. ¿Por dónde irás hasta el cielo si por la tierra no vas? Si no oís la voz del viento, ¿qué palabra llevarás? ¿Qué darás por sacramento si no te das en lo que das?
Si el Señor es pan y vino y el camino que elegís, si el andar se hace camino, ¿qué caminos andarás? Amén. Felicidades. Un aplauso para... El recurso del aplauso no es para felicitarla a ella, porque la vamos a perder, sino para despertar a los curas que ya se me deben haber dormido.